tratan de llevar a otras personas alrededor en ese crecimiento espiritual es cuáles pueden ser las falencias o los efectos negativos que deja el hecho de no crecer espiritualmente. ¿Qué más, familia de CJ Radio? Estamos acá en un nuevo episodio de El Mensajero. Es un honor y es una locura poder estar aquí desbancando a Cheo en el programa, pero no, estamos muy agradecidos de poder tenerlos a ustedes acá en un nuevo episodio. Queremos que comenten ahí, que se suscriban a nuestros canales y que puedan preguntar si tienen alguna inquietud o si quieren proponer algún tema que tengamos para tratar con ustedes. Somos muy felices de poder compartir con ustedes, así que vamos de una a ello, ¿cierto? Antes, pues obviamente saludar a nuestros invitados. Hoy que estoy aquí yo en la mitad. ¿Qué más, Cheo? ¿Cómo estás? Bien, contento de estar aquí con el mensaje. Sí, bien. Bien, vale. Súper. Sí. Nervioso yo hoy aquí, ¿cierto? No, pero bueno, vamos a ello pues. Hoy vamos a tratar un tema que es un poco complejo y es el crecimiento espiritual. Y el tema hemos dado el título de El crecimiento espiritual requiere un plan. Y nos parece muy importante porque es un tema que nosotros constantemente estamos conversando, nos interesa y puedo decirlo con orgullo que estoy rodeado de personas a quienes les interesa crecer constantemente de manera espiritual. Así que es muy importante estar rodeado de personas que constantemente quieren ser más grandes en el reino y por eso estamos hoy dialogando acerca de este tema. Pero antes de entrar en materia, yo quisiera tocar un punto para que podamos desarrollar el tema acerca del crecimiento espiritual, y es que nosotros conocemos a través del cristianismo que somos tripartitos, ¿sí? Eso puede sonar muy enredado, pero simplemente significa que somos seres que se componen por espíritu, alma y por cuerpo. Y habitualmente es muy fácil definir qué es el cuerpo y constantemente trabajamos por el crecimiento físico de nuestro cuerpo, y también podemos pensar un poco en nuestra alma, aunque no sepamos qué son las emociones y los pensamientos. Nuestra alma es, digámoslo así de algún modo, nuestro cerebro. Entonces también trabajamos mucho en esa parte, aprendemos nuevas cosas, leemos siempre cosas nuevas para aprender y desarrollamos ese aspecto. Pero ¿cómo crecemos espiritualmente? Entonces, yo me encontré una definición que quisiera compartirla, y es que normalmente nosotros no distinguimos entre espiritualidad y religiosidad. Creemos que ambas son lo mismo y vamos a entrar por definir ahí. Entonces, religión es normalmente un sistema de costumbres, un sistema de tradiciones culturales, de ritos y de creencias por la cual nosotros nos guiamos, y normalmente provienen de tradiciones, es decir, algo que obtuvimos de nuestros padres o de nuestros antepasados. Pero la espiritualidad es algo totalmente diferente, es algo que, aunque puede estar ligado a la religión, es algo que es totalmente personal, no se transmite de una persona a otra. Entonces, partiendo de ahí, entendiendo que en mi crecimiento espiritual yo no se lo puedo transmitir a otras personas, sino que es individual, yo quisiera preguntarles: ¿por qué creen que es tan importante el crecimiento espiritual y que nos enfoquemos en ello? ¿Y por qué es tan difícil para muchos cristianos enfocarnos en crecer espiritualmente? Yo creo que porque no lo vemos. De pronto no es algo tan tangible. Entonces, como tú decías, obviamente desde pequeño nuestra sociedad rige mucho por los estereotipos físicos. Entonces nos preocupamos mucho por esto. Que comemos, si vamos a hacer ejercicio, que yo quiero ser más alto, más bajito. Entonces, para el ser humano, que fue creado para ser como muy visible, obviamente, es muy importante. Obviamente, a medida que nosotros vamos desarrollándonos como seres humanos, todas esas cosas almáticas, las emociones, todo eso, tratamos de construirlo. Entonces, por eso es que buscamos novias de pequeño, me imagino yo, ¿cierto? Por eso es que buscamos tener una buena educación, buscamos hacer las cosas bien, pero yo creo que la parte como espiritual, como no es tan tangible, o al menos no como las personas creen, no le ponemos mucho cuidado, y creería yo que, y todos estamos de acuerdo, que es una parte súper importante de nosotros.
Una pregunta que yo quisiera hacerles, porque sé que están como muy conectados con el tema del crecimiento espiritual y también tratan de llevar a otras personas alrededor en ese crecimiento espiritual, es cuáles pueden ser las falencias o los efectos negativos que deja el hecho de no crecer espiritualmente. Yo diría que en los frutos de nuestra vida, lo hablo desde obviamente porque leía sobre un devocional sobre el Espíritu Santo y yo me ponía a pensar, incluso esta mañana que me levanté, pensaba era que la única forma que podemos experimentar la sanidad espiritual que nosotros tenemos es a partir de nuestros frutos. Y por ejemplo, hablo de los frutos, es cuando enfrentas cualquier situación o cualquier libertad, ¿cómo la vas a enfrentar? Entonces yo lo veo desde el punto de vista, hablándolo pues personalmente, pues Eliseo y yo estos meses hemos pasado como con muchas cosas encima, muchas situaciones que uno a veces dice como que, o sea, llega un momento en que uno se vuelve como estresante todo lo que pasa, pero veíamos pues mutuamente los dos que esas cosas lo que hacen es revelar lo que hay en nuestra espiritualidad o cómo está nuestra espiritualidad. Entonces lo veíamos como de que si estamos muy enfocados en ese problema, estamos descuidando otras cosas que eso nos está opacando. Un ejemplo, problemas personales muchas veces nos ocupan el espacio que en el momento requiere la iglesia o las personas de la iglesia, pero ahí es donde uno dice, como estamos bien espiritualmente y estamos saludables y crecemos todos los días, Jesús nos da la capacidad para poder nosotros enfrentar eso y ver y detener como que venga, esto nos está distrayendo, entonces venga, vamos a lo que verdaderamente importa. Entonces yo creo que por medio de eso es que uno realmente revela que hay en sí, o sea, por más de que uno no lo quiera ver, todo proviene de qué hay en nuestro corazón y cómo desde esa parte uno dice, esa persona es súper saludable, esa persona tiene una personalidad bien, porque desde su alma lo refleja. No, y porque nosotros como cristianos, o sea, el primer paso del cristiano es entender la salvación, pero después de eso yo soy responsable de mi crecimiento espiritual. Es decir, yo no lo puedo dejar ahí, eso es lo básico, porque yo de alguna manera estamos como escalonándonos, es decir, yo primero superar las barreras del yo mismo, trabajar primero en mi interior, en lo que pasa, en lo que dice Valentina, en entender mis falencias y trabajar en ellas, porque si yo no supero esos aspectos, yo no voy a poder trabajar por los demás. Es decir, en últimas, cumplir con la misión principal que nos dejó Jesús, y es hacer que el mensaje llegue a otras personas, que nos trascienda a nosotros, es afectar positivamente a otros. Que eso que comentan me recuerda una frase que escuché esta semana, y es que indicaba que si uno quiere conocer el verdadero carácter de una persona, no es tanto como se creía que es en los peores momentos, sino que es de pronto en los mejores momentos, en un momento de máximo poder, personas que ocupan de pronto altos puestos o puestos de visibilidad son en las que más fácil se puede reflejar la falta de carácter o de algún modo también un bajo crecimiento espiritual. Entonces entenderíamos que la falta de un buen carácter también deviene de una falta de crecimiento espiritual. Entonces quisiera preguntar de pronto, Cheo, vos has estado hablando últimamente en las predicaciones en la iglesia, que por cierto nos gusta muchísimo y hemos aprendido muchísimo. Has usado mucho una palabra que es intencional, y es que tiene que ser intencional. Entonces, ¿de qué forma ves, por ejemplo, que en el cristianismo a nivel general es un problema la falta de crecimiento espiritual y de no tomarlo como algo intencional, sino que pareciera que se da en piloto automático? ¿De qué forma se refleja eso en el cristianismo? Yo lo veo desde este punto, es que muchos de nosotros no entendemos que, como decía ahorita Nata, es un paso que nosotros tenemos que dar. Entonces yo pongo como la comparación. Si yo traigo un niño a la vida, ¿cierto?, y dejo un bebé solo ahí, el bebé no va a crecer automáticamente.
El bebé necesita leche, necesita alimento, necesita ejercicio para mover sus músculos, y para eso todas las mamás tienen como un plan, ¿cierto? Entonces al niño le doy que la compota, que la leche materna, le doy lo que necesita el niño para que él pueda pasar a otra etapa, ¿cierto? Y como nosotros como cristianos creemos que solamente se queda en aceptar a Cristo Jesús. Entonces me arrepiento, paso al altar, lloro, no sé, en mi cuarto, tengo ese momento decisivo, pero creemos que de ahí para allá como que sí, es automático, pero no. Para eso también tenemos que tener un plan, y un plan es intencional. Les digo algo, por ejemplo, yo estoy tratando de subir de masa muscular, ¿cierto? Pero eso no va a ocurrir de manera automática. Yo sé que todos los lunes a las 2 de la tarde tengo un tiempo dedicado para ir al gimnasio, ¿cierto? Y tengo que, a raíz de eso, una nutricionista me dijo, tienes que comer tantas calorías. Lo mismo pasa con el área espiritual. Tengo que dedicarle un tiempo a ser intencional en mi ejercicio espiritual, en mi alimentación espiritual. Yo les daba un dato, y es que se sabe que el cristiano, o sea, el que dice ser cristiano, que va a la iglesia, normalmente solamente gasta 7 minutos a la semana en la palabra de Dios. Es decir, 1 minuto, no sé, mirando ahí el devocional, y solamente 20 minutos a la semana, ¿sí? O sea, eso es reuniendo todo lo de la semana solamente a orar. Entonces, vemos que en las iglesias hay muchos cristianos que envejecen, pero nunca maduran espiritualmente. Que eso es muy tremendo, porque hay algo que nosotros pensaríamos que es un problema actual y moderno, pero normalmente lo vemos en la Biblia cuando Pablo dice que ya no tomen leche materna, ustedes ya deberían estar consumiendo algo sólido, es decir, ustedes ya deberían tener conocimiento de cosas más profundas. Entonces, en este sentido, si el crecimiento espiritual es parte del plan de la salvación, es decir, la salvación, como decías, Nata, es simplemente el proceso de parto o de nacimiento, el crecimiento espiritual es nuestra vida con Jesús. Entonces, hay algo que me parece, digámoslo así, paradójico, y es que muchas personas en el mundo que no son cristianas tienen un plan de crecimiento espiritual. Son personas que le dedican cierto espacio en su agenda a meditar, quizá muchísimo más que el que le dedicamos nosotros a veces a la oración. Entonces, en ese comparativo, definitivamente es triste saber que personas que quizá no creen a la verdad o que creen en cosas que no son la verdad, dedican tiempo para su crecimiento espiritual. Y nosotros que tenemos la verdad no dedicamos ese espacio. Entonces, entrando como un poco más en materia acerca de cómo podemos ya empezar a planificar nuestro crecimiento espiritual, como decías que debe ser intencional, hay 3 puntos que nosotros podemos empezar a hacer para empezar a desarrollar nuestro crecimiento espiritual. Y esto es un plan, y como plan todo lo debemos poner por escrito, ¿cierto? Entonces, estos 3 puntos básicamente son que nosotros debemos desarrollar y debemos definir cuál es nuestra visión como cristianos. Y también el segundo sería cuál es nuestro propósito, encontrar cuál es nuestro propósito, definirlo para poder crecer espiritualmente. Y más allá sería un tercer punto, que sería entonces como cuál va a ser la estrategia que vamos a desarrollar para empezar a crecer espiritualmente, digámoslo así, ya más en el plano práctico. Entonces, empezando por la visión es algo muy simple, es cómo veo yo el futuro, eso es visión. Cuando hablamos en la Biblia de personas que visionan, es que vieron algo del futuro. Y hemos hablado en otros podcasts que yo no puedo lograr algo que yo no haya visto antes. Así que en este caso la visión es muy importante, y es posible que nosotros no estemos desarrollando esa visión espiritual. Es posible que nosotros ni siquiera nos imaginemos más adelante espiritualmente. Entonces, en ese sentido, creo que el primer plano sería definir cuál es la visión espiritual que cada uno tenemos. Como ejemplo, para hacerlo más fácil, mi visión espiritual es que yo quiero ser un hijo de Dios siempre que cada vez tenga una relación más íntima y fuerte con Jesús. Esa es mi visión espiritual, y cada día yo debo caminar en pro de esa visión. Entonces, en ese caso, yo quisiera que de pronto me conversen un poco acerca de
¿qué tan importante ha sido la visión para ustedes para lograr cualquier cosa que se hayan propuesto? En este caso, por ejemplo, desarrollar una iglesia, o ¿cuál sería, por ejemplo, un ejemplo de visión, valga la redundancia, que tengan ustedes para sus vidas en este aspecto? Por ejemplo, algo que tú hablas, la gente incluso visiona, pero creo que algo que hace el pecado es apagarnos la visión. ¿Y en qué lo digo? Que cuando, por ejemplo, uno cree en Dios y es un nuevo cristiano, uno quiere amar a Dios, yo creo que eso es una visión, pero también creo que mucha gente quiere ser libre del pecado, y mucha gente llega porque obviamente se dan cuenta de su pecado y dicen, no, yo quiero dejar los malos vicios, yo quiero dejar los malos hábitos, pero al pasar del tiempo dejan de visionar, es que dejan de querer esas cosas, ¿sí? Y para nosotros, por ejemplo, en la vida y en todo lo que estamos haciendo de iglesia, tener la visión clara y querer siempre eso es muy esencial, porque me va a dar yo creo que como la energía para poder moverme a través de las dificultades, pero también me da como un panorama de lo que voy a ir necesitando para alcanzar esa visión. Un ejemplo, si yo quiero tener un cuerpo 90, 60, 90, ya sé los pasos o las cosas que tengo que ir metiendo en mi dieta, en mi rutina, para poder lograr eso, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo una visión de un crecimiento espiritual, yo voy sabiendo qué cosas tengo que dejar, mi chatarra espiritual, por así decirlo, pero también qué cosas tengo que empezar a ingerir más para poder llegar hacia allá. Entonces la visión me da unos pasos para llegar hacia allá. Un derrotero, excelente. ¿Hay algún ejemplo de visión, por ejemplo, que podamos tener a través de la Biblia, alguien que haya tenido una visión y que se haya desarrollado? Puede ser, por ejemplo, Noé. Noé, Dios le dijo, construye un arca, y él, a través de saber lo que Dios le dijo, tuvo que empezar a poner las cosas adecuadas para construir eso. José también, pues él muestra cómo tuvo una visión. Ya sabemos que por su inmadurez y todo, al principio no supo cómo expresarla, y por eso se ganó el odio de sus hermanos, pero entró en un proceso escalonado, que se dejó guiar por Dios, aceptó todo lo que venía con eso, o sea, muchas cosas malas le pasaron, pero cumplió con ese propósito, que en últimas uno de sus sueños era que veía a su padre y a sus hermanos postrados y que no lo entendían al principio, pero terminó siendo real, pero porque él estaba haciendo la función de darles comida, de salvarlos como pueblo. Que en ese caso está, creo que clarísimo, entonces, que es trascendental definir una visión. A mí me parece muy loca la visión, por ejemplo, de Jesús. Me parece hasta, digámoslo, difícil, porque Jesús sabía cómo iba a morir. Y Jesús tenía que ver desde mucho antes todo su proceso, todo ese derrotero, todo ese paso a paso que tenía que suceder en su vida, y en medio de esa visión habían cosas muy horribles que quizá nosotros desfalleceríamos, nos desmayaríamos, o no sé, o nos querríamos morir antes si tuviéramos esa visión de lo que le esperaba a Jesús. Entonces la visión es tan fuerte que en momentos en donde él, por ejemplo, oraba en el Getsemaní de Padre, si es posible que pase de mí esta copa, su visión estaba clarísima, y eso hizo que él pudiera resistir. Entonces la visión es trascendental, así que es importante que definamos nuestra visión para nuestro crecimiento espiritual. No, y creo que otra cosa que hace muy difícil a veces que la sigamos es que la visión es algo que se ve más a largo plazo, y nosotros estamos en un mundo demasiado inmediatista, todo para allá, satisfacemos las necesidades hoy, y resulta que la visión requiere de un paso a paso, porque es a largo plazo, lo vamos a tener mañana, no hoy, no pasado mañana. Hay algo que dice Josué, por ejemplo, bueno, me estoy adelantando un poquito, pero por ejemplo Josué hablaba de la visión y el propósito. Pero esta semana, leyendo Una vida con propósito, el primer capítulo habla de un propósito, más que una visión. Entonces yo diría que todo parte desde cuál es mi propósito y encontrar mi propósito, y hablaba sobre encontrar el propósito en Jesús. O sea, el primer propósito de nosotros como humanos es encontrar a Jesús. O sea, y todo parte desde conocer a Jesús, y de ahí parte todo. Y yo pensaría que desde ese propósito es cuando Dios ya te empieza a dar visiones,
en el sentido de sueños, metas y cosas que tú dices, ven, un ejemplo, y lo vimos con el lugar de su gloria. Primero, ¿qué fue lo que sucedió para que viniéramos a abrir el lugar de su gloria? El propósito de ir a hacer la voluntad de Dios, en el sentido de que había que hacer GPAs, de que había una labor que ya, o sea, responsables en la iglesia era eso. A partir de ese propósito fue que Dios ya le dio la visión a Alicia y dijo, venga, es que te he mandado a hacer otra cosa. Para mí eso ha sido trascendental porque parte de las cosas que han hecho que mi vida haya cambiado muchísimo es esa visión y ese propósito que de algún modo proviene de Dios. Y ustedes son personas que cada vez lo tienen más claro y por eso han permanecido a pesar de que los tiempos pueden ser difíciles o a veces uno quisiera desertar del propósito de Dios porque se puede poner difícil. Entonces en ese punto, entrando a lo que ya hablabas de propósito, hay algo que de algún modo nos ayuda a entender por qué es tan trascendental el propósito, y es que descubrir tu propósito espiritual te llevará a descubrir tu propósito de vida. Entonces, en ese aspecto nosotros estuvimos hablando en un podcast pasado y hablábamos también de la madurez espiritual y tocábamos el tema de que yo puedo medir mi madurez espiritual a partir de diferentes características, y una era que yo soy una persona más madura espiritualmente cuando pienso más en otras personas que en mí. Es decir, una persona inmadura, hablábamos que es una persona que constantemente está pensando en yo, y a medida que te vuelves maduro ya empiezas a tener cargas por otros, empiezas a tener lo que hablamos de propósito. Y qué pena, Josué, y hay algo para aportar, no solamente en pensar en otras personas, o no solamente, o sea, pensar en yo, es también cómo yo actúo con otras personas. Obviamente pues en las iglesias obviamente se va a ver de todo porque es normal, tenemos todo el mundo en diferentes procesos y cada quien va creciendo a medida que se va alimentando de la palabra de Dios y obviamente pues de la oración. Pero yo me ponía a veces a pensar y yo decía, yo por ejemplo le comentaba a Alicia, es súper teso uno a ver personas que han estado toda su vida en la iglesia y tienen un comportamiento hacia otras personas súper feo. O sea, uno dice, ahí es donde yo, como decíamos al principio, ahí es donde están reflejando que no están llenas del Espíritu. O sea, yo entiendo de que yo no comparto cosas contigo, pero mi actitud contigo no puede ser de esa manera porque por el propósito que yo estoy en la iglesia es para impactar a los demás con el amor de Jesús. O sea, de algún modo estás diciendo o estoy entendiendo que una persona que no tiene madurez espiritual es una persona que no ha desarrollado su propósito. Exactamente. Sí, súper acertado eso porque, como decía al principio, lamentablemente en las iglesias mucha gente envejecen pero no maduran. Y yo creo que hay muchas personas que creen que su único propósito es ir un domingo a una banca y simplemente recibir. Pero como tú decías, madurez es estar, ¿sí? Pero yo tengo que llenarme de Dios y el llenarme de Dios me va a producir los frutos del Espíritu Santo. ¿Para qué? No es para yo mismo, sino para dar a otras personas. Genial. Pasando, por ejemplo, ya al papel, entonces ya anotamos cada quien cuál sería nuestra visión espiritual. Ahora, definir nuestro propósito espiritual es definir nuestro para qué, nuestro por qué. Esa es una pregunta normalmente que nos hacemos y es el por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Y es una pregunta muy difícil de responder, pero que tiene respuesta en el crecimiento espiritual. Entonces, un ejemplo de mi propósito, hablando personalmente de mi propósito espiritual, es animar a otros a conectar y descubrir más profundamente con Jesús. Ya no es algo enfocado en mí, sino en otras personas. Una pregunta que yo quisiera hacerles es, ¿cómo puede alguien que nos esté viendo identificar cuál es su propósito? Y un ejemplo de propósito que ustedes puedan definir a través de sus vidas. Entonces, ¿cómo alguien puede identificar su propósito? Yo creo que va muy cercano, primero, que identifiquemos nuestras vivencias personales, nuestros traumas, nuestro contexto. Las personas, de alguna forma uno en la iglesia desarrolla como cargas y no necesariamente a veces son dentro de la iglesia, son por personas, por ejemplo de mi pasado, del contexto de donde vine y se va desarrollando mi propósito con Dios, quizás a través de que yo debo llegar a esas personas, pero para llegar tiene mucho que ver en mis experiencias personales, mis contextos.
Entonces, en el trabajo, por ejemplo, que Dios ha hecho muy de forma personal conmigo, ha sido así. Y por eso mi propósito está muy ligado justo a llegar a personas que vienen de mi contexto, de estudios, de familia, y por las cuales, por ejemplo, en este caso yo tengo muchos amigos que se declaran ateos. Entonces, como mi propósito está ligado a llegar a ellos, yo me preparo para el día en que yo pueda defender la fe de alguna forma, de una manera que ellos puedan decir, sí, tiene lógica para mí, y se puedan abrir a Dios. Para complementar algo muy práctico, y se los voy a decir rapidito, es que tu propósito es definido por tu forma. Eso lo enseñamos de pronto en nuestra comunidad. ¿Qué es la forma? Son mis habilidades, los dones que Dios me ha dado, mis experiencias educacionales, eso también Dios lo utiliza, mis experiencias espirituales, mis experiencias negativas y también las cosas que me gustan, ¿sí? Un ejemplo, yo nunca sabía por qué a mí me gustaba tanto el rock en su momento, ¿cierto? Y yo era re emo, pues, y era porque en su momento hasta era mal visto, pero Dios estaba utilizando esas cosas, mi corazón, mis experiencias, para, por ejemplo, años después, hoy, estar impactando gente que tiene esos mismos gustos. Entonces, Dios utilizará tu forma para darte un propósito. Genial, me parece buenísimo. Yo he crecido personalmente mucho a partir de ese tipo de trabajos que se hacen en la iglesia y ha sido muy importante para mí eso que indican, por lo que entonces puedo concluir que mi propósito es muy diferente a tu propósito y al propósito de Nata, simplemente porque todos somos diferentes y tenemos diferentes experiencias. Creo que mucha gente entiende mal y cree que un propósito de Dios solamente es predicar o cantar en la alabanza, ¿sí? Y según los datos, el 85% de las personas que asisten a un templo nunca van a tener un ministerio de altar, de púlpito. Pero la gente los hemos mal enseñado a creer que eso es lo único que importa. Tremendo. Pero ese 85% Dios los está llamando a impactar afuera, en sus trabajos, en hobbies, en cosas donde ellos pueden llegar, entender e influenciar. Es que creo que, creo que, no sé si Josué lo mencionó, pero por eso también es importante la visión, y es decir, que el uno es colectivo, la podemos compartir todos. Por ejemplo, nosotros tenemos una visión de iglesia y el propósito ya se individualiza, lo podemos ir desarrollando cada uno para abonar a la visión. Tremendo. Ya para terminar entonces, quisiera pasar al tercer punto, que es la estrategia. ¿Cuál es la estrategia que nosotros vamos a aplicar para desarrollar nuestro crecimiento espiritual? Es decir, vamos de una vez como al grano, por decirlo de algún modo. La estrategia está basada simplemente en algo que nosotros conocemos como causa y efecto. Es decir, algo que yo hago, que es una causa, va a generar un efecto y por ende, si yo quiero obtener un efecto, debo generar esa causa. Entonces, es imposible crecer espiritualmente sin una estrategia. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las estrategias que ustedes consideran a través de la Biblia y en sus experiencias personales como trascendentales para crecer espiritualmente? El diezmo. El diezmo. Pero no estaba hablando de plata. Ya todo el mundo estaba ahí. No, ¿qué es el diezmo? Es darle a Dios lo primero y lo mejor. Si yo quiero crecer espiritualmente, Dios siempre tiene que tener lo primero de mí y lo mejor de mí. ¿Eso en qué va? Digamos, en el tiempo. Entonces muchas personas dejamos nuestro tiempo con Dios devocional al azar. Mucha gente al día crece en todas las áreas y no tiene un espacio dedicado para crecer espiritualmente. Entonces, darle a Dios lo mejor, ¿sí? Una porción de todo lo que Él me da, de vida, de tiempo, de talentos. Creo que eso me llevará a crecer espiritualmente. Por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, de estrategia que ustedes consideren que sería como un ejemplo adecuado para las personas que nos están viendo. Pues no, yo también les cuento como el personal, y es que a nosotros, por ejemplo, en el caso, sí leemos la Biblia, pero no solo nos quedamos con lo que se lee en la Biblia, sino que adicional a eso, por ejemplo, yo hago estudio un podcast que se llama La Biblia en 66 piezas, si lo quieren buscar, que
lo hacen de una forma muy esclarecedora y casi que lo abordan todo de una forma muy profunda, pero que uno pueda entenderlo. Otro es que también hago un estudio, por ejemplo, con Jordan Peterson, que era un tipo que lo lleva desde el 2016 más o menos. Él se declaraba ateo en ese momento, pero decidió estudiar la Biblia a fondo, sin prejuicios, de una forma muy imparcial, tomándola como un elemento histórico trascendental para el mundo, y desde ahí parte con su estudio, y pues realmente a mí me ha servido muchísimo como para entender y reforzar el por qué soy cristiana y cómo de esa forma yo voy a llegar, por ejemplo, a las personas que me impactan. Y otro que también les recomiendo se llama Santiago Alarcón, tiene un canal que se llama Rincón Apologético. Él defiende la fe de una manera, pues, desde el contexto histórico, y su tema central es, por ejemplo, la resurrección. El Jesús histórico, pero que es Dios y que resucitó, y de la forma en que lo defiende, como para que nosotros entendamos que es que si la resurrección no se dio, pues no tiene sentido que nosotros estemos aquí. Entonces él hace esa labor desde la apologética, y esas son las formas en las que yo, pues, no solo me cierro a la lectura de la Biblia de una forma muy lineal, sino que nosotros tenemos que buscar y profundizar, y tenemos muchísimas fuentes ahora, así que no hay excusa como para nosotros decir que tenemos solo con el discurso de, bueno, ya me declaré un nuevo cristiano, soy una persona nueva, y que la iglesia, y dejarle esa responsabilidad de mi crecimiento a la iglesia, que muchos cristianos hacen eso, se la dejan al pastor o a las organizaciones, y no, en realidad nosotros tenemos una responsabilidad. Aparte de lo que dice Nata, por ejemplo, nosotros enseñamos en el discipulado es cómo leer la Biblia, y eso es aplicable para nuestra vida. Yo diría que también, pues, personalmente es obviamente el hecho de uno dedicarle espacio y darle lo primero a Dios, que es uno leer su palabra, porque yo no puedo decir algo que esté en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, y obviamente, pues, la oración, la comunicación con Dios, porque yo no puedo hacer algo que no está comunicado con Dios y que no va, pues, alineado con las cosas de Dios. Entonces yo creo que eso es fundamental para un crecimiento, y reconocer que a medida que uno se llena más de Dios y más del Espíritu Santo, pues, y en su vida espiritual, pues se va a ver más reflejado todo eso. Algo práctico es que si la palabra de Dios es nuestro alimento, comamos algo que nos guste. ¿Cómo lo digo? Por ejemplo, mirar una versión de la Biblia que sea entendible para ti y que te guste leer. Personalmente yo no he podido con la Reina Valera del 60. Mis papás enseñaron con eso, mi papá la lee, pero he descubierto que una conexión a través de una versión más actualizada que hable mi lenguaje me ayudaba a yo como digerirla mejor. Entonces tengo un mejor crecimiento, y iba a decir otro, tener comunión con los hermanos. Excelente. Creo que entre nosotros crecemos, y eso es un buen plan, no ser cuzumbos solos en la iglesia. Hablando de eso, pues es increíble que me hayan soportado todo este tiempo. ¿Qué tal mi primera vez? Excelente. Pasa. Sí. Bueno, no. Dice ahí la gente. Pues sí, no siendo más, creo que concluimos. No sé si alguien tenga algo más que decir. Josué, ¿qué hace? ¿Cómo estudia? No, creo que es un poco aunado lo que dicen. Lo que acabas de decir, una parte fundamental en mi crecimiento espiritual es rodearme de personas que quieren crecer espiritualmente. Y en este caso, pues aquí entre nosotros y allá, ustedes son personas que a nosotros nos inspiran a crecer constantemente en el aspecto espiritual. Entonces, no siendo más, creo que pues esperamos que comenten si les gustó, si no les gustó, si hay alguna inquietud, si hay algún tema que quieran tratar en los próximos episodios, pues va a ser súper bienvenida. Es un honor poder acompañarlos, y creo que simplemente resumiría en que debemos entender por qué creemos lo que creemos. No somos religiosos, no seguimos un camino solo porque lo aprendimos, sino que somos personas que toman, como decías, con propósito su crecimiento espiritual. Así que nos vemos ahí en el camino. Un abrazo, y pues es un gusto.